¿Te has dado cuenta de que algunas personas tienen el extraño talento de sacarte de quicio en cuestión de segundos? Da igual lo tranquilo que estés, una crítica, una provocación o ese comentario pasivo-agresivo y de repente ya están controlando tu estado de ánimo. Lo curioso es que la mayoría cree que el problema son esas personas, pero no. El verdadero problema es el poder que les entregas sin darte cuenta. La filosofía estoica lleva más de 2000 años enseñando una verdad incómoda. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí cómo reaccionas tú. Y ahí está la diferencia entre vivir a merced de cualquier persona difícil o mantener la calma cuando todos los demás la pierden. Quédate hasta el final, porque descubrirás una estrategia sencilla y poderosa que puede cambiar para siempre la forma en que afrontas este tipo de personas. Pero antes de comenzar, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. Capítulo 1. ¿Por qué me saca de quicio? Hay personas que con solo abrir la boca ya te han puesto los nervios de punta. No han dicho nada especialmente grave, no te han insultado, no te han robado nada, pero ahí está esa sensación, el pecho que se tensa, la mandíbula que aprieta sola, la voz interior que dice otra vez este. Y lo curioso es que esa persona probablemente ni siquiera sabe que te está afectando tanto. Entonces la pregunta es, ¿el problema es esa persona o eres tú? Espera, no te ofendas todavía. Sigue escuchando. Todos tenemos lo que podríamos llamar detonadores personales. Son como interruptores que, cuando alguien los toca, encienden algo dentro de ti casi sin aviso. Un compañero que llega siempre tarde, una persona que interrumpe constantemente, alguien que da consejos sin pedírselos, alguien que siempre tiene que tener razón, alguien que se queja de todo pero no hace nada. Cada uno tiene los suyos. Y la clave no está en cambiar al mundo para que esos interruptores nunca se activen, porque eso no va a pasar. La clave está en entender por qué se encienden. Los filósofos estoicos lo tenían clarísimo hace más de 2000 años. Lo que te perturba no son los hechos en sí, sino la interpretación que tú haces de ellos. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio y tenía que lidiar con gente complicada a diario, lo escribía en sus notas privadas, sin pretensión de que nadie los leyera. Las cosas externas no te tocan. Lo que te toca es lo que tú construyes alrededor de ellas. Piénsalo un momento. Cuando alguien te interrumpe, ¿qué pasa realmente? Interrumpe. Punto. Lo que viene después, el enfado, la sensación de que no te respetan, la historia que te cuentas sobre lo que eso dice de esa persona, de ti, de vuestra relación, todo eso lo añades tú. No digo que lo añadas con mala intención, lo añades porque eres humano, pero lo añades tú. Esto no significa que tengas que aguantar cualquier cosa con una sonrisa de plástico. Significa que antes de reaccionar, vale la pena preguntarte, ¿esto que me está pasando es un problema real o es mi película? Porque hay una diferencia enorme entre que alguien te haga daño de verdad y que alguien te dé por las narices simplemente porque hace algo que choca con tu forma de ver las cosas. Aquí hay otro elemento que se mezcla con todo esto, y es el ego. Cuando alguien nos lleva la contraria, cuando alguien actúa diferente a como esperamos, muchas veces lo que se activa no es una alarma de peligro real, sino una alarma de identidad. Esto me está diciendo que yo no importo. Esto significa que me están faltando al respeto, y en ese momento, sin darte cuenta, has convertido un comentario banal en una ofensa personal. Hay una pregunta que hacerse más a menudo de lo que solemos hacerla. ¿Esto me importará dentro de 5 años? Muchas de las cosas que nos sacan de quicio en el día a día ni siquiera recordaremos la semana que viene, pero en el momento nos parecen urgentes, importantes, personales. Y desde ahí respondemos, desde una urgencia que no era tan urgente. Aprender a diferenciar entre lo que es un problema real y lo que es una percepción tuya no es fácil. Requiere un poco de honestidad contigo mismo, que tampoco abunda tanto, pero es el primer paso para dejar de vivir con esa sensación permanente de que el mundo entero está empeñado en sacarte de quicio. Porque la verdad incómoda es esta: si hay muchas personas que te alteran con frecuencia, el denominador común eres tú, no como culpa, como dato, y los datos se pueden trabajar.
La próxima vez que alguien te encienda ese interruptor, en lugar de saltar, haz una pausa, solo un segundo, y pregúntate, ¿esto es un ataque real o simplemente esta persona vive de una manera que no es la mía? ¿Le importaría a alguien más en mi lugar? ¿O esto me afecta especialmente a mí por algo que tiene que ver conmigo? Esa pausa, esa fracción de segundo que metes entre el estímulo y tu respuesta, es donde empieza todo lo que vamos a hablar en este guión. Nadie puede hacerte daño sin tu permiso interior. Y con eso en mente vamos a ir un paso más adentro, porque identificar qué nos altera es solo el principio. Lo que viene ahora es más interesante, entender qué pasa dentro de ti cuando las emociones se disparan sin avisar, y ahí es donde las cosas se ponen de verdad intensas. Capítulo 2. Cuando las emociones toman el control. Imagina que tu mente es un coche. Tú crees que vas al volante. Pero hay días en que las emociones se suben al asiento del conductor sin pedirte permiso, te apartan con un codazo, y tú te quedas en el asiento del copiloto viendo cómo el coche se dirige hacia un barranco. Y lo peor es que en ese momento no tienes ni idea de cómo llegaste hasta ahí. Eso es lo que pasa cuando las emociones toman el control. Y no es una señal de debilidad, es biología. El sistema de alarma de tu cerebro, la amígdala, lleva millones de años perfeccionándose para reaccionar rápido ante el peligro. El problema es que ese sistema no distingue bien entre un tigre que te persigue y un compañero de trabajo que te cuestiona en una reunión. Para él, todo es amenaza. Y cuando se activa, manda una señal que va más rápida que tu raciocinio. Prepárate para atacar o para huir. Entonces dices cosas de las que luego te arrepientes. O te callas cuando tendrías que hablar. O explotas con una persona que no era la que te había molestado, sino simplemente la que estuvo cerca cuando el vaso se desbordó. ¿Te suena? Lo primero que necesitas es aprender a reconocer las señales antes de que el coche se descontrole. El enfado y la frustración no aparecen de golpe, dan avisos, el corazón se acelera un poco, los hombros suben sin que te des cuenta, la respiración se hace más corta, la voz interna se vuelve más agresiva, hay una tensión que empieza a acumularse, como el vapor en una olla. Si aprendes a detectar ese momento, todavía estás a tiempo de hacer algo, pero para eso necesitas estar dentro de ti, no solo en el exterior. Y ahí es donde la filosofía estoica vuelve a darnos una lección magistral. Epicteto, que era esclavo y lo tenía todo en contra, decía que la libertad no la da la situación externa, sino el estado interno, que puedes estar encadenado por fuera y completamente libre por dentro, y que esa libertad interior empieza por conocer tus propios detonadores. ¿Cuáles son los tuyos? Hay situaciones concretas donde sabes que pierdes los papeles más fácilmente, cuando estás cansado, cuando te sientes ignorado, cuando tienes la sensación de que el trabajo que haces no se valora, cuando alguien te habla en un tono condescendiente. Esos contextos no son excusas, son datos, y si los conoces puedes anticiparte. El estrés tiene un papel especial en todo esto, porque el estrés actúa como un multiplicador. Una situación que en condiciones normales te generaría un ligero malestar, cuando estás estresado te puede parecer el fin del mundo. Es como si el volumen de todo estuviera subido al máximo. Un comentario neutro suena a crítica, un silencio suena a indiferencia, una petición normal suena a exigencia. Todo llega amplificado. Por eso, cuando notes que reaccionas de forma desproporcionada ante algo pequeño, la primera pregunta no debería ser ¿qué le pasa a esta persona? Debería ser ¿qué me está pasando a mí? Porque quizá la causa real no está fuera. Y aquí viene algo que cuesta aceptar. Recuperar la calma rápidamente no es una habilidad con la que se nace, es una habilidad que se entrena, como cualquier músculo. Nadie sale del gimnasio con los brazos fuertes el primer día. La capacidad de gestionarte emocionalmente tampoco llega sola. Requiere práctica, repetición y sobre todo la voluntad de conocerte un poco mejor cada día. ¿Cuándo fue la última vez que, en medio de un momento tenso, te preguntaste qué estabas sintiendo realmente y por qué? La mayoría de nosotros pasamos el día en modo automático, reaccionando a lo que llega de fuera sin pararnos a ver lo que pasa dentro. Y luego nos sorprende que las emociones nos dominen.
Pero si no las miras, no las conoces. Y si no las conoces, no puedes gestionarlas. Es así de sencillo y de difícil. Quien conoce sus propios tormentos puede calmarlos. Quien los ignora, los alimenta sin saberlo. Ahora bien, saber que tienes un detonador es una cosa, pero ¿qué haces cuando ya se ha activado y sientes que vas a explotar? Eso es lo que viene a continuación. Y tiene más que ver con tu cabeza de lo que imaginas. Capítulo 3. Mantén la cabeza fría. Hay un momento muy concreto, ese instante justo después de que algo te ha molestado y justo antes de que abras la boca o hagas algo, en el que se decide todo. Es una fracción de segundo. Y en esa fracción de segundo, la diferencia entre actuar o reaccionar puede cambiar completamente el rumbo de lo que viene después. Reaccionar es automático. Es el coche sin conductor que mencionábamos antes. Actuar es otra cosa. Actuar implica que algo de ti ha tomado las riendas antes de que el impulso se ejecute solo. Los estoicos tenían un concepto para esto. Lo llamaban el espacio entre el estímulo y la respuesta. Y no lo consideraban un lujo de filósofos con tiempo libre. Lo consideraban la herramienta más poderosa que tiene un ser humano. Porque en ese espacio vive tu libertad real. Controlar los impulsos antes de responder no significa reprimirlos. Eso sería otro error. Las emociones que se meten debajo de la alfombra no desaparecen, fermentan, y en algún momento salen por otro lado, normalmente en el peor momento posible. Controlar un impulso significa reconocerlo, dejar que esté y elegir qué hacer con él. Y para eso hace falta, primero, una herramienta ridículamente sencilla que casi nadie usa cuando más la necesita: respirar. No te rías todavía. Cuando tu sistema nervioso se dispara, el cuerpo entra en alerta, el ritmo cardíaco sube, la sangre se va a los músculos, el cerebro racional se desconecta un poco porque el cuerpo entiende que no hay tiempo para pensar, hay que actuar. Respirar lento, de verdad, 3 o 4 respiraciones profundas, manda una señal contraria al sistema nervioso. Calma, no hay peligro, puedes pensar. Es casi como pulsar un botón de reinicio en tu biología. Luego viene algo igual de simple, pero que también cuesta: pensar antes de actuar. Y pensar no significa darle 1000 vueltas hasta paralizarse. Significa hacerse una sola pregunta: ¿lo que estoy a punto de decir o hacer me va a acercar o alejar de donde quiero llegar? Aquí es donde mucha gente falla. No porque no sepan que podrían calmarse, sino porque en el momento de la tensión, una parte de ellos no quiere calmarse, quiere tener razón, quiere que el otro sepa lo que ha hecho. Quiere, aunque sea solo por un momento, soltar eso que tiene dentro. Y eso es perfectamente humano, pero caro, porque las palabras que se dicen en caliente no se pueden devolver. Las decisiones que se toman desde la rabia rara vez son las mejores, y el daño que se hace en 5 minutos puede tardar meses en repararse. Hay algo más que también funciona y que poca gente practica: cambiar el escenario físico cuando la tensión es muy alta, salir un momento de la habitación, dar unos pasos, beber algo de agua. No para evitar la conversación, sino para romper el estado físico que está alimentando la reacción. El cuerpo y la mente no van por separado. Cuando cambias uno, el otro se mueve también. Fortalecer la paciencia es como fortalecer cualquier otra cosa, con práctica diaria en las pequeñas cosas. La persona que se pone a prueba contigo en el trabajo es tu gimnasio. El conductor que te corta en la carretera es tu entrenador. El familiar que siempre tiene un comentario de más es tu sparring personal. Suena absurdo, y lo es un poco, pero cada vez que pasas por una situación irritante y eliges no explotar, estás desarrollando algo. Estás construyendo músculo, y aquí hay una distinción importante. Mantener la cabeza fría no es lo mismo que no sentir nada, no es indiferencia, no es frialdad, es simplemente la capacidad de sentir lo que sientes sin dejar que eso dicte lo que haces. Puedes estar furioso por dentro y seguir actuando con inteligencia. De hecho, eso es exactamente lo que separa a las personas que resuelven conflictos de las que los complican. La calma no es ausencia de tormenta, es saber navegar dentro de ella. El que puede gobernar su propia tormenta interior no necesita pedir que el mundo cambie de tiempo, porque hay algo que va más allá de controlar el impulso del momento.
Hay algo más profundo, más estructural, que determina cómo respondes en cada situación y tiene que ver con quién eres tú, con cómo te relacionas con tus propias emociones. Eso es lo que vamos a explorar ahora. Capítulo 4. La clave está en ti. Si llevas un rato escuchando esto y ya estás pensando, claro, todo esto es muy bonito, pero es que hay personas que son imposibles. Déjame decirte algo, tienes razón. Hay personas complicadas, hay personas que hacen daño, hay personas que son irritantes por sistema. Y no te voy a pedir que finjas que eso no es así. Pero la pregunta que quiero hacerte es esta. ¿Qué puedes hacer tú con eso? No puedes cambiar a esas personas. Lo has intentado probablemente, no ha funcionado, y es que cambiar a alguien que no quiere cambiar no está en tu lista de poderes. Lo que sí está es decidir cómo te relacionas con lo que esa persona te genera. Y para eso existe una cosa que se llama inteligencia emocional, que no es, a pesar de lo que pueda parecer, una habilidad blanda de personas sensibles. Es una de las competencias más prácticas y poderosas que existe. La inteligencia emocional es, básicamente, la capacidad de entender tus propias emociones, gestionarlas y leerlas de los demás sin perderte en ellas. El primer nivel es el más honesto y el más difícil, comprenderte a ti mismo. ¿Por qué te afectan ciertas cosas y otras no? ¿Por qué hay personas que te ponen de los nervios desde el primer segundo y otras que te generan simpatía automática? ¿Por qué a veces tu reacción es tan desproporcionada con lo que realmente ha pasado? La filosofía estoica tiene aquí algo valioso que decir. Sócrates ya lo planteaba. Conócete a ti mismo, no como filosofía decorativa, como herramienta de supervivencia. Porque la persona que no se conoce a sí misma va por la vida chocando con todo, sin entender muy bien por qué. Conocerte emocionalmente no significa pasarte el día analizándote ni convertirte en tu propio terapeuta las 24 horas. Significa ir notando con el tiempo tus patrones. ¿Qué situaciones te desestabilizan? ¿Qué tipo de personas te generan tensión? ¿Qué necesitas cuando estás bajo presión? ¿Qué haces cuando te sientes atacado? Es como aprender el mapa de tu propio territorio. Y cuando tienes ese mapa, dejas de perderte tan fácilmente. Luego viene la empatía. Y aquí quiero matizar algo importante, porque hay mucha confusión alrededor de esta palabra. La empatía no significa estar de acuerdo con todo el mundo, no significa justificar comportamientos que te hacen daño, no significa ponerse en el lugar del otro hasta el punto de perder el tuyo propio. Eso no es empatía, eso es disolución. La empatía es simplemente la capacidad de entender que la otra persona también está librando su propia batalla, que su comportamiento tiene una historia detrás, que cuando alguien actúa de una manera que te parece irracional, probablemente tiene sentido desde su propia perspectiva, aunque no desde la tuya. Y aquí viene algo poderoso. Cuando entiendes que la persona difícil que tienes delante no está diseñada para fastidiarte a ti en concreto, sino que simplemente actúa desde sus miedos, sus carencias o sus patrones aprendidos, el enfado pierde un poco de su fuerza, porque el enfado necesita un adversario personal. Cuando humanizas al otro, cuando le devuelves su complejidad, el adversario se convierte en un ser humano con sus propios líos. Y eso cambia completamente el tipo de relación que puedes tener con esa persona. Eso no significa que tengas que tolerar todo, ya hablaremos de límites. Pero significa que puedes gestionar situaciones difíciles desde un lugar más tranquilo, más maduro, más efectivo. Gestionar no es aguantar. Gestionar es actuar con criterio en lugar de con impulso. Y todo esto empieza dentro de ti, no en la otra persona, no en las circunstancias, en ti. Siempre en ti. Y eso, aunque al principio parece una carga, es en realidad la mejor noticia posible, porque lo que depende de ti lo puedes cambiar. La persona más poderosa en la habitación no es la que más grita, es la que menos necesita hacerlo. Ahora bien, entenderte a ti y entender al otro está muy bien, pero en algún momento hay que abrir la boca, hay que hablar, y ahí es donde muchas cosas que iban bien se van a pique. Porque comunicar con personas difíciles tiene su arte, y es lo que viene ahora. Capítulo 5. Hablar sin entrar en guerra.
Aquí hay una verdad incómoda sobre cómo solemos comunicarnos. La mayoría de las veces, cuando escuchamos, en realidad no estamos escuchando. Estamos esperando que el otro termine de hablar para poder decir lo que ya teníamos pensado antes de que abriera la boca. No es una crítica, es que así funciona la mente cuando está en modo defensa o ataque. Procesa lo externo como una amenaza y se prepara para responder, no para comprender. Y el resultado es que dos personas hablan y ninguna de las dos se siente escuchada, lo cual genera más tensión, y así el círculo se cierra y sigue girando. Escuchar de verdad es una habilidad activa, no es esperar en silencio, es estar presente en lo que el otro dice con la intención genuina de entenderlo, aunque no estés de acuerdo, aunque te moleste, aunque tengas ganas de interrumpir. Escuchar de verdad es, muchas veces, la cosa más poderosa que puedes hacer en una conversación tensa. Porque cuando alguien se siente escuchado de verdad, baja la guardia. Deja de necesitar pelear para hacerse entender. Los estoicos hablaban de elegir con mucho cuidado a qué prestas atención. Y eso incluye las conversaciones. Prestar atención real a lo que alguien dice es un acto de voluntad, no de debilidad, de voluntad, y el efecto que tiene en el otro es casi inmediato. Comunicar con calma y claridad en momentos de tensión es otro arte. No se trata de ser frío ni de hablar como si estuvieras leyendo un manual de instrucciones. Se trata de elegir tus palabras con intención, de decir lo que piensas sin cargarlo con emoción no resuelta de conversaciones anteriores, de separar el hecho de la interpretación. En lugar de siempre haces lo mismo y nunca te importa nada, que es una acusación cargada de historia y de generalización, puedes decir, cuando pasa esto, a mí me genera esta sensación. El primero cierra puertas, el segundo las abre. No porque sea más suave, sino porque es más preciso y deja espacio para que el otro responda sin tener que ponerse a la defensiva desde el primer segundo. Expresar desacuerdos sin generar conflictos no significa no tener opinión. Significa tener la habilidad de exponer tu punto de vista de manera que el otro pueda escucharlo. Y eso muchas veces depende menos de lo que dices y más de cómo lo dices. El tono, el momento, el contexto, todo eso comunica tanto como las palabras y a veces más. Hay un principio sencillo que cambia conversaciones. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir es verdad, es necesario y es útil. No hace falta que las tres condiciones se cumplan siempre, pero si ninguna se cumple, quizá vale la pena guardar silencio. Las palabras adecuadas en momentos difíciles no son las más inteligentes ni las más elaboradas. No son las que te hacen quedar bien, son las que consiguen que el otro se sienta visto sin que tú te traiciones a ti mismo. Y eso es un equilibrio que se aprende con práctica, no con teoría. Hablar es plata, escuchar, en los momentos difíciles, es oro puro. Pero y cuando ya has escuchado, ya has hablado con calma y la situación sigue siendo insoportable, ¿cuándo hay que decir basta? Eso lo vemos ahora. Y es probablemente el capítulo que más personas necesitan escuchar. Capítulo 6. Aprende a decir basta. Hay un error muy extendido que consiste en confundir la paciencia con la tolerancia infinita, como si aguantar todo fuera una virtud. Como si poner límites fuera una señal de mal carácter o de egoísmo. Como si decir que no fuera algo de lo que avergonzarse. Y no, poner límites no es ser difícil, es ser honesto. Un límite es simplemente comunicar hasta dónde puedes llegar y dónde empieza lo que no estás dispuesto a aceptar. Es como los márgenes de una hoja, no están ahí para limitar el texto. Están ahí para que el texto tenga sentido, para que haya orden, para que todo quepa y se lea bien. Sin márgenes el texto se convierte en caos. Lo mismo ocurre con las relaciones. Sin límites claros, lo que empieza siendo una pequeña concesión puede convertirse en un patrón, y los patrones son difíciles de romper una vez que se establecen. La persona que aprende que puede cruzar tu línea, la cruzará de nuevo, no necesariamente con mala intención. Simplemente porque tú has enseñado que es posible. La filosofía estoica tiene aquí una aportación que no siempre se menciona. Los estoicos defendían con fuerza el autorrespeto.
Marco Aurelio escribía sobre la importancia de actuar de acuerdo con la propia naturaleza, con los propios valores. Traicionarlos para complacer a otros no es virtud, es una forma de deslealtad hacia uno mismo. Establecer límites claros y saludables requiere, primero, saber cuáles son los tuyos, y eso no es tan obvio como parece. Hay personas que llevan años cediendo en todo y han perdido el contacto con lo que realmente les importa, con lo que les molesta, con lo que necesitan. ¿Qué es lo que sí puedes aceptar y qué no? ¿Dónde está tu línea? No la línea que pusiste ahí porque alguien te dijo que eso era lo correcto, sino la tuya. La que sientes cuando la cruzan, esa incomodidad que aparece en el estómago cuando algo va más allá de donde deberías haber parado. Defender tu espacio personal con respeto no significa gritarlo ni defenderlo con agresividad. De hecho, cuanto más claro y más tranquilo sea el límite, más efectivo es. Un límite dicho con calma es mucho más sólido que uno dicho con furia. La furia sugiere que el otro ha conseguido desestabilizarte. La calma dice que estás completamente seguro de lo que dices, y luego está la culpa. Esa voz interior que aparece cuando pones un límite y dice «pero es que lo estás decepcionando», o «no seas egoísta», o «es que siempre tienes que ser tan complicado», esa voz es una trampa. Y es importante aprender a reconocerla como tal. Sentirte culpable por poner un límite sano no significa que el límite esté mal, significa que no estás acostumbrado a él. Y a veces también significa que la otra persona, de manera consciente o no, ha aprendido a hacerte sentir así para que cedas. Eso se llama manipulación. Y la mejor respuesta no es la culpa, es la firmeza amable. Mantenerse firme ante las presiones es una habilidad. Cuando alguien empuja contra tu límite, lo natural es sentir la tentación de ceder, de suavizarlo, de explicarte demasiado, de justificarte. Pero cada vez que cedes sin razón, el límite pierde credibilidad. No tanto para el otro como para ti mismo. El basta bien dicho no necesita justificación ni novela, solo claridad. Un límite bien puesto no es una muralla, es la puerta que decides cuándo abrir. Pero poner límites es solo una parte. Porque incluso cuando los pones, habrá personas que sigan intentando entrar por la ventana, con palabras, con críticas, con provocaciones, y para eso también hay una forma de protegerte. Eso viene ahora. Capítulo 7. Que sus palabras no te dominen. Hay personas que tienen un don especial para decirte exactamente lo que saben que te va a doler. O que lanzan comentarios que, aunque no van directamente a por ti, rozan algo que llevas dentro y lo hacen vibrar de mala manera. Y luego están las críticas, las que vienen de buena fe y las que no, las que tienen algo de verdad y las que son puro ruido. El problema no son las palabras en sí, el problema es cuánto poder les das. Si construyes tu estabilidad emocional sobre la base de lo que los demás dicen de ti, estás edificando sobre arena. Porque los demás cambian de opinión, tienen días malos, proyectan sus propios miedos, a veces simplemente se equivocan. Y si tu estado de ánimo depende de que todo eso encaje, vas a pasar el día entero en una montaña rusa sin cinturón de seguridad. Los estoicos lo llamaban el juicio ajeno, y lo consideraban algo que no está en tu control. Puedes influir en la opinión que los demás tienen de ti, pero no controlarla del todo. Intentarlo es agotador. Soltarlo es liberador. Hay una diferencia enorme entre preocuparte por cómo actúas y preocuparte por cómo te perciben. Lo primero está en tus manos, lo segundo no. Afrontar críticas sin perder la calma es una de las habilidades más sofisticadas que existen, porque requiere que hagas algo contraintuitivo. Antes de defenderte, escucha. ¿Hay algo de verdad en lo que te están diciendo? Si lo hay, es un regalo, aunque venga envuelto en papel de regalo horrible. Si no lo hay, no hace falta que te defiendas. La realidad ya te defiende. Una crítica que no tiene base real es como intentar escupir al cielo. La boca que escupe sufre más que el cielo al que apunta. Ignorar provocaciones innecesarias es otro músculo que se entrena. Hay personas que lanzan anzuelos, un comentario sarcástico, una indirecta, un tono de superioridad, y esperan que piques, que te enfades, que reacciones.
Porque cuando reaccionas, les das exactamente lo que buscaban: atención, poder, confirmación de que pueden afectarte. La mejor respuesta a ciertas provocaciones es no tener ninguna, porque el silencio bien llevado no es debilidad, es una afirmación de que no todo merece tu energía. Responder con seguridad y autocontrol no significa ignorar todo, significa elegir qué merece tu energía, y muy pocas provocaciones la merecen. Hay una imagen que sirve bien aquí. Imagina que estás mirando una tormenta desde dentro de una casa sólida. La tormenta existe, la ves, la escuchas, pero tú estás dentro, seco y tranquilo. La tormenta no entra a menos que tú abras la puerta. Las palabras de los demás son la tormenta. Tu estabilidad interior es la casa. Tú decides si abres la puerta, y luego está algo que puede sonar extraño pero que funciona: transformar los ataques en aprendizaje. No en el sentido de que tengas que agradecer que alguien te ataque, sino en el sentido de preguntarte qué te está diciendo eso del otro, o a veces qué te está diciendo de ti. Si una crítica te duele mucho, quizá toca preguntarse por qué. A veces duele porque es injusta. A veces duele porque ha tocado algo que tú mismo ya sabías pero no querías ver. Ambas son información valiosa si estás dispuesto a mirarla. Las palabras solo tienen el tamaño que tú les das. Dales el justo. Has aprendido a identificar lo que te altera, a gestionarte por dentro, a comunicar mejor, a poner límites y a no dejar que las palabras te dominen. Pero ¿qué pasa cuando el conflicto ya está encendido? Cuando la tensión está en el aire y parece que cualquier cosa puede hacer explotar la situación. Eso es lo que viene ahora. Capítulo 8. Desactiva el conflicto. Los conflictos tienen algo en común con los incendios. Cuanto antes los atiendes, menos daño hacen. Un fuego pequeño es manejable. Un fuego grande es devastador, y la mayoría de los conflictos no empiezan siendo grandes. Empiezan siendo una chispa que nadie apaga, generalmente porque cada una de las dos partes está esperando que sea la otra quien lo haga primero. El problema es que cuando dos personas están en tensión, nadie quiere ser el que dé el paso hacia atrás, porque dar ese paso parece rendirse, parece ceder, parece reconocer que el otro tiene razón y el ego no lo digiere bien. Pero reducir tensiones antes de que escalen no es rendirse. Es inteligencia táctica. Los estoicos distinguían entre lo que era importante y lo que simplemente parecía urgente. Un conflicto en escalada siempre parece urgente, raramente es lo más importante. Y si paras un momento a verlo desde fuera, a menudo descubres que hay más cosas en las que coincides con la otra persona de las que creías. Que debajo del conflicto hay dos personas que quieren más o menos lo mismo: ser escuchadas, ser respetadas, resolver algo. Buscar puntos de acuerdo no significa ignorar las diferencias. Significa empezar por donde hay terreno común, porque cuando una conversación empieza desde el desacuerdo total, ambas partes se ponen a la defensiva desde el primer segundo. Pero si empiezas desde algo en lo que los dos estáis de acuerdo, aunque sea pequeño, aunque sea banal, el tono cambia, la guardia baja un poco, y entonces es posible hablar de lo que no encaja. Enfocar la conversación en soluciones es otro cambio fundamental. Muchas discusiones se quedan atascadas en el pasado, en quién tuvo la culpa, en qué se dijo, en cómo empezó todo. Y ese bucle puede durar horas sin ir a ningún lado. La pregunta que rompe el bucle es sencilla: ¿qué hacemos ahora? No quién tiene razón, no quién fue el primero. ¿Qué hacemos con esto que tenemos delante? Ese pequeño giro, de analizar el problema a buscar la salida, cambia completamente el tipo de conversación que estás teniendo, y luego está saber cuándo alejarse. Esto también es una habilidad y quizá menos valorada de lo que debería ser. No toda conversación merece ser terminada en ese momento. Hay momentos en que la temperatura es tan alta que cualquier cosa que digas va a ser malinterpretada. En esos momentos, irse no es huir. Es ser lo suficientemente sabio como para reconocer que ahora mismo no hay condiciones para hablar bien y que más vale esperar a que el ambiente se enfríe.
Alejarse con calma, sin portazos, sin últimas palabras envenenadas, sin necesidad de tener la última frase, es una forma de liderazgo. Porque quien se va sin dramatismo controla la situación mucho más que quien se queda y sigue alimentando el fuego. El conflicto bien gestionado no siempre se resuelve completamente, a veces simplemente se enfría, y en frío muchas cosas que parecían insolubles se ven de otra manera. El que sabe cuándo no hay que hablar ya ha ganado la mitad de la conversación. Ya sabes cómo no encender el fuego y cómo apagarlo cuando arde. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo te recuperas tú de toda esa tensión acumulada? Porque las personas difíciles no solo afectan a las conversaciones, afectan a cómo te sientes contigo mismo cuando se van. Y eso hay que cuidarlo. Eso es lo siguiente. Capítulo 9. Protege tu paz mental. Hay un coste que rara vez se menciona cuando se habla de personas difíciles y es el coste energético. Lidiar con alguien que te altera no es solo incómodo en el momento, es agotador después, porque incluso cuando la conversación ha terminado, la cabeza sigue dando vueltas. Repasas lo que pasó, imaginas lo que podrías haber dicho, te preguntas si actuaste bien, piensas en lo injusto que fue. Y mientras tanto, esa persona sigue con su vida, probablemente sin dedicarle ni un segundo. ¿Te suena? Cargar con emociones negativas después de un conflicto es como quedarte con las brasas de un fuego que ya se apagó, no calientan, solo manchan, y encima las cargas tú solo. Evitar esa carga no significa no procesar lo que pasó, significa procesarlo, sacar lo que sea útil y soltar el resto. Hay una diferencia entre reflexionar y rumiar. Reflexionar es útil. Sacar conclusiones, entender qué puedes hacer diferente, ver qué aprendiste. Rumiar es destructivo. Es dar vueltas sobre lo mismo sin llegar a ningún lado, alimentando el malestar en lugar de disolverlo. Es una lavadora mental que da vueltas y vueltas sin limpiar nada. La práctica del desapego emocional que promovían los estoicos no es indiferencia afectiva, no es sentir menos, no es desconectarte de lo que te importa. Es simplemente no pegarte emocionalmente a todo lo que pasa. Es dejar que las cosas ocurran, que las personas sean como son, sin necesitar que el mundo sea de otra manera para poder estar bien. Cuidar la salud mental diariamente es algo que la mayoría de las personas no hace de forma consciente. Lo dejamos para cuando ya estamos agotados o desbordados. Pero la salud mental, igual que la física, se mantiene con hábitos cotidianos, no solo con intervenciones de emergencia. No esperas a estar muy enfermo para comer bien o dormir. No deberías esperar a estar desbordado para cuidar tu mundo interior. ¿Qué te recarga? ¿Qué actividades te devuelven la perspectiva? Hay personas en tu vida que después de estar con ellas, te sientes mejor que antes. Hay momentos del día que son solo tuyos, sin ruido, sin exigencias. Esas cosas no son caprichos, son mantenimiento, y luego está la autoestima. Porque una de las razones por las que las personas difíciles nos afectan tanto es que a veces activan dudas que ya estaban ahí. Si tu sentido de tu propio valor es sólido, un comentario malintencionado roza la superficie y sigue de largo. Si hay grietas, se cuela y se instala. Reforzar la autoestima no significa convencerte de que eres perfecto ni de que todo lo que haces está bien. Significa tener un conocimiento honesto de lo que vales, de lo que aportas, de lo que puedes ofrecer. Significa no necesitar la validación de cada persona para saber que estás bien. Las personas difíciles son, en ese sentido, un test, no de paciencia solamente, de cómo te ves a ti mismo cuando nadie te está dando palmaditas en la espalda, cuando nadie está de acuerdo contigo, cuando todo parece ir en tu contra. Proteger tu paz mental no es egoísmo. Es la condición para poder estar bien y poder relacionarte bien, porque una persona agotada, resentida o con la autoestima por el suelo no es capaz de dar lo mejor de sí en ninguna relación. Cuidarte a ti primero no es abandonar a los demás, es llegar a ellos desde un lugar completo. La paz mental no se encuentra, se construye, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión.
Y con todo esto que hemos visto, llegamos al último capítulo, el que da nombre a lo que queremos conseguir con todo lo anterior. Ser prácticamente imposible de alterar, no por insensibilidad, por fortaleza real. Y eso es algo completamente diferente a todo lo que quizá has imaginado. Capítulo 10. Imposible de alterar. Cuando empezamos este guión hablamos de personas que nos sacan de quicio, de detonadores, de emociones que se disparan, de conflictos que escalan. Y todo ese camino que hemos recorrido juntos tenía un destino, este punto. La persona que ya no necesita que el mundo esté perfectamente ordenado para estar bien. No la persona que no siente nada, no la que finge que todo le da igual con una expresión de piedra y un café en la mano, sino la que ha desarrollado algo mucho más valioso, una estabilidad que no depende de las circunstancias externas. Los estoicos tenían un ideal para esto, lo llamaban el sabio, una persona que ha trabajado tanto su mundo interior que las turbulencias externas la afectan lo justo, que siente, porque sentir es humano, pero que no es esclava de lo que siente, que puede estar en medio de una conversación difícil con alguien que está haciendo todo lo posible para desestabilizarla y seguir eligiendo cómo responder. Eso no es frialdad, es libertad. Desarrollar una actitud resiliente no significa que nada te duela, significa que cuando algo duele no te rompe, que sabes que el malestar es temporal, que ya has pasado por cosas complicadas antes y que has salido de ellas con algo más que tenías al entrar. Un poco más de comprensión, un poco más de herramientas, un poco más de ti mismo. La resiliencia no es la ausencia de golpes, es la capacidad de encajarlos sin perder el rumbo, como un árbol que se dobla con el viento sin arrancarse de raíz. La flexibilidad ante la tormenta no es debilidad. Es exactamente lo que permite que el árbol siga en pie cuando la tormenta pasa. Mantener la serenidad bajo presión es lo que distingue a las personas que resuelven de las que complican. Y no es una cualidad innata que algunos tienen y otros no. Es el resultado de un trabajo, de haber pasado por situaciones difíciles y haber elegido aprender en lugar de solo sufrir, aprender de cada experiencia complicada. Eso suena a frase de calendario, lo sé. Pero hay una diferencia real entre pasar por una experiencia difícil y salir igual que entraste, y pasar por esa misma experiencia y salir con algo nuevo, una comprensión, una habilidad, una perspectiva que no tenías antes. Las personas difíciles que han cruzado por tu vida no son solo fuentes de malestar. Son, si las miras de otra manera, los maestros más efectivos que has tenido, porque te enseñan cosas sobre ti mismo que ningún libro de autoayuda puede enseñarte desde la teoría. Te muestran tus límites, te dicen dónde necesitas crecer, te obligan a desarrollar herramientas que de otra manera nunca habrías necesitado. La persona que más te exaspera es, a su manera, la que más te está ayudando a crecer, aunque no lo sepa, aunque no lo pretenda. Convertirse en una persona más fuerte y equilibrada no ocurre en los momentos fáciles, ocurre exactamente en los momentos que menos te gustan, en la conversación que no va bien, en la situación que no controlas, en la persona que no entiendes y que no parece tener intención de facilitarte las cosas. Hay algo que me parece importante decir aquí, y es que este camino nunca termina del todo. No hay un punto de llegada donde ya lo tienes todo dominado y nunca más nada te afecta. Siempre habrá situaciones que te cojan por sorpresa. Siempre habrá personas que activen algo en ti que no esperabas. Y eso está bien. Eso es lo que significa estar vivo y en relación con otros. La diferencia está en que ahora tienes herramientas. Sabes que detrás de lo que te altera hay una interpretación tuya que puedes examinar. Sabes que tus emociones tienen señales que puedes aprender a leer. Sabes que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio que es tuyo y que en ese espacio vive tu libertad. Sabes que comunicar bien es una elección que se puede entrenar, que los límites son necesarios y no son una mala señal sino una señal de salud. Que las palabras de los demás tienen el poder que tú les das, ni más ni menos, que los conflictos se pueden desactivar antes de que ardan si te mueves a tiempo, que tu paz mental necesita cuidado activo,
y que todo lo que vives, incluso lo difícil, puede convertirse en algo que te haga más fuerte si eliges verlo así. Eso es ser imposible de alterar. No porque nada llegue a ti, sino porque cuando llega, ya sabes qué hacer con ello. Ya no eres el que reacciona a todo, eres el que elige cómo responder. Y esa diferencia, que puede parecer pequeña, lo cambia absolutamente todo. El mundo no va a cambiar para adaptarse a ti. Hay personas difíciles en todos los ambientes, en todas las familias, en todos los trabajos, en todas las ciudades. Siempre las habrá. La pregunta no es cómo evitarlas, porque no puedes. La pregunta es quién quieres ser tú cuando las encuentres. Y esa pregunta solo tú puedes responderla. La calma no es el premio al final del camino, es la forma de caminar. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios que no te dominen. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.